Esta noche. Diario de un discípulo, recuerde que es el tema general. Vamos en el día número 64, que le he puesto por tema el principio del fin. En el principio del fin. Yo sé que fueron varios versículos, normalmente no me gusta leer a mí más de 10 versículos, pero era necesario leer los restantes para poder entender, querido hermano, cómo termina un ciclo y cómo comienza otro en la vida ministerial del Señor Jesús. Cuando las personas terminan ciclos allá afuera, ¿qué se hacen? Se cortan el cabello, ¿no? Si se cortó el cabello, ando terminando ciclos. Pero el Señor termina ciclos en su vida y Él hace cosas trascendentes. Así que iremos tomando de esto que acabamos de leer algunos textos clave para escudriñar el mensaje del día de hoy. En este último fragmento, hermano, van a ocurrir tres cosas que ya han pasado en reiteradas ocasiones entre el Señor Jesús y los fariseos. Recordamos Juan capítulo 5, Juan capítulo 7, Juan capítulo 8, Juan capítulo 10, ocurren estas tres cosas. Algunos judíos lo llamarán loco. Los fariseos le discuten de una manera agresiva y querrán apedrearlo. Esa es la cuarta vez en 5 capítulos que el Señor se enfrenta a tres cosas exactamente iguales. Así que primero vamos a ver los versículos 19 al 21. Lo vuelvo a leer. Dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿A cuáles se refiere? A la alegoría de el buen pastor. Cuando el Señor termina de enseñar la alegoría del buen pastor, dice aquí: hay disensión entre los judíos por esto que había enseñado, porque muchos de ellos decían: tiene demonio, ¿por qué le oye? Y otros decían: ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Por qué? Porque recuerda que vienen en conjunto, que el Señor sana al ciego de nacimiento y que enseña la alegoría del buen pastor. Entonces, con estos tres versículos del 19 al 21 se cierra esta sección del buen pastor, y toda aquella gran multitud, porque fueron muchos, aquellos que escucharon a Cristo decir esa enseñanza, se enfrentaron entre sí, unos contra otros. Y eso es algo que nosotros vemos comúnmente con cualquier otra cosa. Puede ser, si usted es de familia numerosa, pues yo dudo mucho que, por ejemplo, todos sean del mismo equipo. Llega un punto en el que pues hay cierta disensión, y más cuando hay partidos entre sí. Si algunos son de cierto partido político, por ejemplo, también llega a haber disensión. Entonces, estaban enfrentados de aquella multitud, podemos decir, mitad y mitad. Los que decían que estaba endemoniado y los que decían no está endemoniado. Pero el dilema, hermano, consiste en que aún hoy en día sigue presente lo mismo en el mundo. La pregunta es: ¿considerabas al Señor Jesús como el Hijo de Dios o como un charlatán? A lo mejor antes, al inicio de tu vida, que tú no creías en el Señor, tú decías: no, esos están locos. Y opinabas lo mismo que estás aquí leyendo, de que muchos decían: demonio tiene, ¿por qué le oyen? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas tanto tiempo? ¿Por qué llevas tu Biblia? ¿Por qué la lees? ¿Por qué no sales? Y después de un tiempo quizá te convertiste al Evangelio y pudiste entender la causa del por qué dicen que estamos locos. Pero el punto de aquí, hermano, es que no hay ninguna escapatoria. En el mundo, o consideran al Señor Jesús como el Hijo de Dios, o lo consideran como un charlatán. No está registrado jamás que hay grupos que se abstengan a responder, de decir: no, pues yo la verdad prefiero no decir nada. Quienes dicen: sí, yo creo en el Señor, y hay quienes son bien duros y dicen: no, es una invención, no existe, fanáticos. No hay grupos registrados en la palabra que estén indecisos de: bueno, es que todavía no estoy convencido, si sí, si no, como que sí, como que no. Solo se mencionan a los que defendían su postura con argumentos, porque los que decían que no, dice: es que lo que dice está de una completa locura. Y los otros decían: pero es que ¿cómo dices que está loco si le acaba de abrir los ojos al ciego?
Entonces cada uno defendía con argumentos. Eso es bien importante. Y esta discusión, hermano, pasó hace más de 2000 años, está pasando ahorita y pasará hasta el último día. Siempre habrá disensión entre los que dicen Jesús es el Hijo de Dios, Él es real, Él es mi Salvador, Él murió por mis pecados, pero resucitó y vendrá por mí. Y hay quien te dirá, estás loco. Eso pasará siempre. Así que esto, hermano, lo hemos estado viviendo y lo seguiremos viviendo. Pero vamos a fijarnos en esto que le voy a comentar. Todo lo que Cristo dijo, las palabras, es considerado o divino o locura. Todo. Porque no hay nada de lo que hizo ni nada de lo que llegó a mencionar que haya pasado desapercibido. Lo alababan o lo querían matar. Todo lo que el Señor dijo, todo lo que Él enseñó y todo lo que Él hizo es o creído y recibido o menospreciado y desechado por muchos. No hay ningún punto medio. Y esto es importante para ti y para mí. Y me dirás, ¿por qué? Porque nos corresponde a nosotros, hermano. También porque nosotros creemos en Él y vivimos con la fe y con la convicción de que lo que estamos creyendo es cierto. Estas personas que decían, ¿cómo crees que va a estar loco si le acaba de abrir los ojos al ciego? Estaban convencidos de que no estaba loco, así como tú y como yo. Estamos convencidos de que Él es real, de que Él está vivo. Por eso nos compete a nosotros esto. Pero ¿qué crees? No todo es color de rosa. Hay muchos allá afuera que dicen que tú y yo estamos locos, Lucas. Que los cristianos vivimos engañados y todo el tiempo nos vamos a enfrentar. O que me diga aquí, que levante su mano, ¿quién de sus vecinos todos es cristiano? No, ninguno de nosotros vive todavía en la ciudad celestial, ¿verdad? O quién en su trabajo, en su oficina, en su negocio, todos los clientes o todos los compañeros son cristianos. Hay quienes odian el cristianismo a tal punto de decir que el Señor todavía está loco y que tú y yo le seguimos. Y vamos a verlo desde un punto de vista humano, porque el Señor aquí está siendo humano. Su divinidad no la dejó nunca, pero aquí está siendo humano. Mentalmente, el Señor Jesús no estaba loco. No lo estaba. Tampoco era un megalómano. ¿Tú sabes lo que es un megalómano? Es una persona que tiene un trastorno de personalidad, que se siente más de lo que es y que miente y exagera para poder conseguir sus objetivos. Quiere atraer público, entonces empieza a decir, no, pues yo tengo esto, yo puse aquello, yo puse aquí, yo puse allá. El Señor no estaba ni loco ni era mentiroso. Lo que ocurre es que Él trae una enseñanza inversa a lo que el mundo estaba viviendo y enseñando. Y entonces en automático se gana la hermosa etiqueta de estar loco. Pero tú puedes entender al Señor. ¿O no lo entiendes? ¿Por qué? Porque tú estás viviendo a la inversa del mundo. Entonces, ¿qué es lo que te va a etiquetar el mundo? Loco. El apóstol Pablo decía algo bien importante. Dice, es que para los que se pierden el evangelio es la locura. Y ahí está la clave, porque el Señor más adelante a los fariseos les dice, ¿saben por qué no me creen? Porque no son mis ovejas. Y el apóstol Pablo dice, se pierden y lo consideran una locura porque no creen. Es lo mismo. Y ese mismo dictamen que tú y yo damos. ¿Por qué me hacen burla en el trabajo o en la escuela? Porque no creen y porque no son del Señor. Y tú tienes que ir viviendo con eso. No te tiene que deprimir que te llamen loco y que te rechacen. No puedes ir con la mirada abajo pateando las latas. Tienes que ir sabiendo, es que ellos no son de este redil. Tú y yo sí. Pero yo esta noche te traigo una pregunta que a lo mejor olvidamos constantemente. ¿Por qué
nosotros somos de los que creen en la sensatez de Cristo y no en una supuesta locura? ¿Por qué estamos del lado que dice, ¿cómo va a estar endemoniado si le acaba de abrir los ojos a los ciegos? ¿Cómo va a estar endemoniado si me levantó, me rescató, me perdonó, me purificó, me dio un nuevo nombre? ¿Por qué estamos de ese lado? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué no nos preguntamos, ¿y por qué no creo lo contrario? ¿Por qué no estoy del bando de enfrente que dice, Jesús está loco? Es mucho más fácil, te lo aseguro, el mundo te va a aceptar y te va a recibir. Si estás del otro lado, vas a ser bien recibido. ¿Qué respondes cuando alguien te confronta con una idea opuesta a lo que tú crees? ¿Te achicas? ¿Te agachas? ¿Te escondes? ¿Te callas? ¿Te vas? ¿No regresas a ese lugar? ¿Qué sucede? Si te das cuenta, hermano, Cristo siempre les tenía una respuesta sin titubear. Amén. No, es que Y aquí, de lo que acabamos de leer, de lo que acabamos de escudriñar, que también es respuestas que le has dado anteriormente, Él tiene una defensa. Y su defensa no es sustentada por sus palabras, su defensa es sustentada por su testimonio. Porque Él siempre está diciendo, no me crean a mí, crean en las obras. Porque el apóstol Pablo decía, yo te puedo mostrar mi fe con base a mis obras, pero tú no puedes hacer obras sin fe, porque si no estás muerto. La palabra de Dios nos enseña claramente que los redimidos del Cordero han vencido al diablo por dos cosas: por la sangre, pero también por la palabra de su testimonio. Estas respuestas que da el Señor, hermano, tienen que estar en nuestro corazón, porque es algo a lo que tú y yo nos vamos a enfrentar. Esto no tenemos que ir a la hemeroteca para decir, me prestas el diario de hace 2000 años para pues enterarme qué es lo que ocurría en el mundo. Esto es algo que se sigue viviendo. Pero la respuesta que da el Señor, tú y yo, es la misma que tenemos que dar, pero a veces no lo hacemos. ¿Qué es un loco? Para que le hayan dicho que es un loco. Recuerda que estamos hablando en una edad antigua y la locura pues se tenía en un concepto diferente al que ahora, ya después de mucho tiempo, con la ciencia y el desarrollo, se tiene, ¿no? Antes, por ejemplo, ¿qué decían? A un loco se le quita echándoles una cubetada de agua, ¿no? Por eso al pobre Chavo del 8 lo querían bañar. Bueno, pero ¿qué es un loco? Físicamente es una persona con sus facultades mentales trastornadas. Es una persona completamente irracional. Y es una persona que está desequilibrada en su comportamiento. Un loco, mano, no lo vas a poder tener sentadito, calladito y bien comportado. Pero eso es físicamente, lo aclaré. Nosotros entendemos que este tipo de locura, hermano, es propiciado porque un espíritu le tiene tomada la mente y le tiene dominado su cuerpo. No gobierna él, gobierna el espíritu. ¿Por qué? Basados en la escritura, por ejemplo, el endemoniado gadareno dice que vivía en los sepulcros. ¿Quién iría a vivir a los sepulcros en plenas facultades mentales? Dice que tenía una fuerza anormal, que le ponían grilletes y los rompía. A veces nosotros no podemos ni desatar el nudo de una bolsa. Dice que gritaba todo el día, dice que daba grandes voces. Y dice que se hería solito con piedras. Loco, propiciado por un demonio. Había otro, según la escritura, que dice que se revolcaba y que terminaba echando espuma por la boca. Loco, propiciado por un demonio. Y había otro que dice que el demonio lo tenía atado, que no podía hablar ni escuchar, que estaba sordomudo. Entonces, con este parámetro podemos ver que el Señor no estaba loco. ¿Por qué Cristo no es un loco? Para que nosotros lo tengamos claro, hermano, para que no solamente digamos amén sin saber, porque el Señor no está haciendo cosas de locos. Ya te lo dije, los locos gritan, corren, no miden peligros. El Señor no hacía cosas de locos. El Señor sana a muchos. El Señor liberta a muchos. El Señor
restaura a muchos. El Señor perdona a muchos. El Señor no lastima a nadie. Por eso Él les preguntaba, ya que tenían las piedras, ¿por cuál de todas las obras que hice me van a apedrear? ¿Porque le abrí los ojos al ciego? ¿Porque le dije al paralítico, toma tu lecho y anda? ¿Porque le dije a la samaritana, trae a tu marido? ¿Por cuál de todas esas obras me van a apedrear? Que fue lo mismo que ocurrió en Filipos, cuando Pedro y Silas voltearon y reprendieron a la endemoniada, a la muchacha, y cuando los jefes dice que se quedaron sin su ingreso, hicieron un alboroto, los encueraron, les pegaron y los metieron a la cárcel. Entonces el Señor Jesús vemos que no está loco porque no hace cosas de locos. ¿Por qué más no es un loco? Porque no dice cosas de locos. No está corriendo, gritando majaderías, porque a lo mejor y tú te has encontrado con personas allí influenciadas que normalmente son en situación de calle, que muchos ofenden a la gente, que muchos maldicen a la gente. El Señor no es un loco porque no dice esas cosas, no está ofendiendo a nadie. Todo lo contrario, ofrece la solución a la insensatez del mundo. ¿Cuál es la insensatez del mundo? El mundo te dice, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Y el Señor dice, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y por eso, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Estás loco? Porque no es loco porque trajo la cordura que el hombre, el ser humano necesita. Tú y yo necesitamos cordura. Porque Él les dijo, literalmente, ustedes escucharon que fue dicho, ojo por ojo. Eso el mundo dice es cordura. Me hiciste, te hago, y con lo mismo, y para que veas con lo que se siente. Y lo que Él vino a traer, dijo, ora por él. Por eso lo llamaban loco. ¿Por qué más no está loco el Señor? Por el efecto que produce en las personas. Tú y yo vemos una persona allá afuera y te aseguro que nos genera a lo mejor compasión, lástima y hasta cierto temor cuando se ponen agresivos. El efecto que produce el Señor en las personas es que a los que estábamos tristes nos ha puesto gozo. Porque a los que estábamos débiles nos ha dado fuerza. A los que éramos despreciados nos ha dado el amor perfecto. Y a los que estábamos sin esperanza nos ha dado una misericordia nueva todos los días. Por eso la gente lo tachaba de loco, pero no tiene ninguna característica de ningún loco de lo que ellos pensaban. Hermano, ni la religión, ni el mundo, y esto te lo digo a ti y es para mí también, para que tomemos valentía a la hora de hablar. Ni la religión ni el mundo pueden argumentar nada ante las evidencias claras que Dios muestra. Ellos podrán sacarte ciertas filosofías, ciertos métodos, ciertos autores, pero cuando la obra de Dios está culminada, no hay argumento que le haga contrapeso. Pero prepárate, hermano, porque el mundo te llamará loco. Eso es a lo único que se reduce. Es como cuando los niños de primaria, ¿verdad? Empiezan a decirse uno tras otro y empiezan, ay, pero mi papá es bombero. Así que cuando al mundo le digamos esto y aquello y aquí, así, así, ellos lo único que te van a decir, ay, pero tú estás loco. Porque ante las claras evidencias de la obra de Dios, el diablo no puede argumentar nada. Se tiene que largar. Nosotros creemos en las obras que el Señor hoy hace por todo el mundo. Yo te aseguro que ahorita en alguna parte del mundo el Señor está sanando a alguien, está perdonando a alguien, le está dando misericordia, le está dando vida, lo está recibiendo en su gloria. Tú conoces, ves, escuchas a personas que tienes cercanas lo que Dios hace y creemos en esas obras, pero también, querido hermano, con la misma fe creemos en todas las obras que Él hizo hace 2000 años. Aunque no lo veamos,
yo creo que el Señor le abrió los ojos a un ciego de nacimiento. Ni lo vi, ni nadie me lo contó, porque no ha dicho, no, mira, tu abuelo, el abuelo de tu abuelo, escuchó, vio. No. Todo lo que está escrito aquí lo creemos de la misma manera en que si vemos ahorita un cojo andar, porque sucedió. Todo lo que esté escrito en la palabra, hermano, hay que creerlo. Todo. Amén. Porque las obras que Él hizo hace 2000 años, las obras que hace ahora y las obras que hará hasta el último día antes de que Él vuelva, todas, dice, dan testimonio de mí. Todas. No podrá decir nadie, bueno, es que tus obras se quedaron 2000 años atrás. No, Él sigue obrando aquí. Está obrando ahorita, hermano. Está obrando sobre quien verá el video. Así que esta discusión entre que abarcaba a la población, a los judíos, a los fariseos, al Señor, esta que vemos ya a partir del versículo 22, donde dice ahí su encabezado, los judíos rechazan a Jesús. Esa discusión es muy importante, porque resulta que va a ser la última discusión pública que tengan. Ya no habrá otra discusión más adelante en Juan, pública, así como la que hemos estado viendo. Y otra vez lo abordaron, y otra vez, y otra vez. Esta es la última. Y así que, igualmente, todo lo que dice el Señor, para ti y para mí, es un ejemplo de convencimiento. Él lo dijo convencido, todo lo que les respondió. Revisemos la línea de argumentación que les da el Señor. De los versículos 25 al 29, que es la primera parte, primera línea de argumentación, y luego vuelve a retomar del 34 al 38, podemos nosotros ver cómo se responde a las confrontaciones de una manera convencida, con argumentos de fe, que el mundo llama bibliazos. No sé si te ha tocado que te digan eso, ya vas a hablar de bibliazos. Es que yo hablo de lo que vivo y de lo que conozco. A partir de esta vez que dirá en los últimos versículos que él se escapa de ser arrestado y apedreado, ya el Señor ya no andará abiertamente. Ya lo veremos en los capítulos que vengan, pero Él ya no vendrá, ya no estará abiertamente. Lo cual significa una cosa muy importante, hermano. Es clave. Y el Señor sabía que su tiempo estaba cercano. Se les escapa y ya nunca más vuelve a pelear con ellos públicamente. Comienza el principio de fin de su vida ministerial. Él sabía que había una hora establecida en la cual iba a ir a la cruz. Y él se daba cuenta que había llegado la hora de comenzar a cerrar, que tenía que hacer cosas más privadas, para que el diablo no intentara adelantársele a la hora de la muerte del Señor. Y revisando los primeros versículos, vamos a ver, los primeros dos versículos es Juan 10, 22 y 23. Y dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Yo cuando inicié este material a enseñarle, yo le dije que el Evangelio de Juan era mi evangelista favorito por estos detalles que él da, que ningún otro lo menciona de esa manera. En su diario, el hermano discípulo Juan recordaba estos pequeños detalles que son importantes. Así se hace un diario de campo. Cuando alguien sale a hacer trabajo de campo, lleva una libretita y de verdad que anotas hasta el detalle más insignificante. Tú dices, domingo 23, eran las 9 de la mañana y había 3 personas aquí y hacía un frío terrible. Ese tipo de cosas son de un escritor bien detallado. En este caso, fueron 3 detalles que Juan nos va a compartir de lo que va a suceder en la última confrontación. Primero dice que era la fiesta de la dedicación, o a lo mejor usted la ha escuchado como fiesta de las luces, o en hebreo, el Hanukkah, ¿sí? Alguna de esos nombres. ¿Qué significa? Esta es una de las últimas fiestas judías del año, pero esto sí hay que dejarlo bien en claro.
Porque cuando el Señor, Dios da la ley a los judíos, allí en Levítico, que les dice de las fiestas, esta no se las da. Porque esta no es una fiesta establecida desde el principio. Esta es una fiesta que establecieron ellos en conmemoración de algo que sucedió. Sucedía, ¿usted ha tenido alguna vez una Biblia con los libros apócrifos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ese lapso, ¿sí? Allí donde esos 400 años que Dios no habla, están los libros apócrifos, que son historia judía que nosotros normalmente no conocemos. Allí hay dos libros, Primera y Segunda de Macabeos. ¿Quiénes eran los macabeos? Un grupo subversivo, rebelde de judíos, que se levantó en contra de un gobierno sirio que los había atacado, liderados por Antíoco Epifanes. Y mi hermano Epifanio puede decir: he descubierto que mi nombre es sirio. O sea, tenemos un hermano internacional aquí. Bueno, entonces estos muchachos, los macabeos, liderados por Judas Macabeo, por eso se llaman los macabeos, libertan el templo que había sido profanado por Antíoco Epifanes. Entre muchas de las cosas que hizo Antíoco Epifanes en la profanación del templo fue adorar a sus dioses dentro del templo con los utensilios del templo y partir un cerdo y esparcir la sangre por todo el templo. Dígame si no fue profano. Entonces los judíos se levantan y recuperan el templo, y a partir de eso, ¿sí?, que es como 150 años antes de la llegada del Señor Jesús, se instala la fiesta de la dedicación, en que se conmemora la recuperación del templo. Y se llama de las luces porque ellos ponían luces literal alrededor, ponían como antorchas o como lámparas de aceite para conmemorar esto. Es en esta fiesta de las luces, en otro año, un año anterior quizá, que el Señor predica: yo soy la luz del mundo, ¿sí? Propiciado por ese escenario que tenía alrededor. Y actualmente la fiesta de la dedicación la siguen celebrando los judíos. ¿Cuál fue el segundo detalle importante? Dice que era invierno. Juan dice que era invierno. ¿Tú te acuerdas cuando apresaron al Señor Jesús, que Pedro lo iba siguiendo? ¿Por qué se acercó a la fogata? Porque hacía muchísimo frío. Estamos hablando de que es la temporada de frío. Y tú podrías decir: ¿de verdad en Israel puede hacer tanto frío? Sí. Si tú has revisado las noticias esta última semana, por ejemplo, hay una ciudad en Sudáfrica que se llama Johannesburgo, nevó. O sea, tenía 100 años que no nevaba. En Egipto hace poco nevó. Así que en las ciudades desérticas también se siente mucho frío. Para los judíos, esta fiesta de la dedicación es en el mes de Kislev, y para nosotros es en el mes de diciembre. Por eso podemos entender que sí hacía frío. Y esto tiene un respaldo geográfico, porque ambas naciones, tanto México como Israel, se encuentran sobre la línea del Ecuador. Así que cuando a nosotros nos da frío en la misma línea, pues también nos toca menos rayos del sol a las mismas naciones. Y el tercer detalle que está escrito por Juan dice que estaba todo esto sucediendo en una zona del templo conocida como el Pórtico de Salomón. ¿Qué era el Pórtico de Salomón? Era una parte que estaba hecha de toda una hilera de columnas gigantes, de muchos metros de altura. Allí en esa parte se encontraba el Señor. Algunos historiadores dicen que se encontraba incluso hasta techado, y por eso el Señor estaba allí. Imagínense, invierno, pues obviamente uno iba a buscar los lugares un poco más cálidos, ¿no?, donde no corriera tanto el viento. En ese lugar, en el Pórtico de Salomón, todos los días paseaban tanto maestros enseñando a sus discípulos. Las clases las hacían así, caminando, rodeando el pórtico. Allí en el pórtico también se reunían los discípulos. Después de que el Señor muere, resucita y se va al cielo, allí los discípulos también se reunían en el Pórtico de Salomón. Y allí en el Pórtico de Salomón, Pedro da el segundo discurso, en el cual se convierte en ¿cuántas personas? 5,000. A ver si Juan no fue detallista para no pasar desapercibido estos pequeños detalles. Y es allí donde se lleva a cabo la escena en que dice que el grupo religioso, ¿cuál es la palabra que ocupa? Lo rodea. ¿Alguna vez te han rodeado a ti?
para hacerte daño, para hacerte daño, porque aquí en este caso van a hacerle daño. ¿Cómo se siente uno? Volteas para todos lados y nada más hasta que sientes la pared y tienes a todos. Dice que lo rodearon, se han de haber puesto de acuerdo, decirle tú vas por aquí, tú vas por aquí, tú vas por aquí, lo encerramos y que no vaya a ningún otro lado. ¿Y por qué lo rodean? Porque de una manera desesperada le exigen que se revele ya abiertamente. Ya estaban ellos, dice, nos turbas el alma. ¿A ti te ha turbado algo el alma? Que no puedas dormir, que digas, debí haber hecho esto, ¿dónde estará ahora aquel? O angustia. Estos estaban angustiados porque no escuchaban de forma literal que dijera Cristo, yo soy el Hijo de Dios. Entonces ya se lo exigen. Y el Señor les está diciendo, es que ya lo he hecho. Con mis hechos, no con mis palabras. Que eso es bien inteligente de parte del Señor. Ellos querían que dijera ya el delito para poder acusarle. Pero ¿qué sucede aquí? A los religiosos, a los fariseos, no les había dicho aún que Él era el Cristo. Pero nosotros podemos ir a Juan capítulo 4, donde sucede la historia de la samaritana. Y la samaritana le ha dicho, sí, yo sé que ha de venir el Mesías, el que es de ser llamado el Cristo. Con Él estás hablando. A ella se lo dice de forma literal, pero solamente estaba ella. Y luego podemos ir al capítulo 9 de Juan con el ex ciego, que le dice el Señor, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y Él le dice, ¿dónde está para que crea en Él? Hablas con Él. Entonces creo, a Él también se le había revelado y manifestado como el Hijo de Dios, pero a los fariseos no. Y esto es una enseñanza para ti, para mí, aún estemos sentados en la iglesia durante muchos años. ¿Por qué? Porque para que Dios se manifieste abiertamente en un auditorio, no importa si es uno, o no importa si son cientos, miles, para que Dios se manifieste en un auditorio, debe de haber fe. La samaritana tenía fe, por eso le dijo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. El ciego tenía fe, por eso le dijo, yo soy el Hijo de Dios. Pero a los fariseos no tenían fe. Por eso es que a veces que tú y yo venimos a la iglesia decimos, pues me siento igual. Revisa tu fe. Porque aunque vengas y te sientes y traigas tu Biblia, sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Él no se va a revelar a ti. Y tú podrás ver que el de al lado está quebrantado. Tú podrás ver que el de al lado, Dios le está hablando y hablando y hablando. ¿Sabes por qué? Porque tiene fe. Así que es hora de que dejemos la falta de fe allá afuera. Es hora de que cada que tú vengas aquí, o cada que te acerques allá con Dios, en un lugar que tú has destinado en la intimidad, hermano, siempre sea con fe. Todo aquel que se acerca a Dios debe creer que éste le hay. Si no, no va a pasar nada. Debes de creer en las palabras, hermano. Los fariseos no creían en 3 niveles. No creían en sus palabras, no creían en sus obras y no creían en sus promesas. ¿Por qué en sus promesas? Porque Él les dijo, yo cuido a mis ovejas, nadie me las arrebata de mano, y yo a ellas les he asegurado vida eterna. Eso se llama promesa. Y ellos no creían en ninguna promesa. Así que cuando te hable el Señor su palabra, créelo. Cuando te recuerdes sus promesas, créelo. Cuando veas obras, créelas, porque así únicamente podrás decir verdaderamente es Dios. Si tú quieres que Dios te hable todos los días, hermano, acércate con esa fe. No digas, pues ya tengo 30 años, ¿qué más puedo conocer? No digas, otra vez, tengo que ir a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia. Si tú dices, ay, ¿por qué me estará dando tanto sueño cada que pretendo leer la Biblia? ¿Por qué me estará dando sueño cada que pretendo orar? Porque te estás acercando sin fe. Y vas a salir igual. No importa si pasas 40 días como Moisés en el monte, sin fe vas a bajar igual. Él bajaba y su rostro brillaba porque se acercaba a Dios con fe. ¿Cuántos traen fe hoy aquí? Sí, amén. Vamos a los versos 29 y 30.
Dice así la palabra: mi Padre que me las dio, ya está respondiendo el Señor, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el 30 dice: yo y el Padre somos uno. Si tú eres de los que raya tu Biblia, si traes la Biblia que puedes rayar, este versículo, Juan capítulo 10, verso 30, es de los más importantes de toda la Biblia, así que dale una subrayada. Yo y el Padre somos uno. Estos dos versículos, 29 y 30, es una mina de joyas doctrinales. ¿Qué vamos a encontrar en estos dos versículos? ¿Qué les estaba enseñando Cristo a los fariseos sin que ellos se dieran cuenta? Doctrina. Lo que de tanto carece tristemente hoy la iglesia a nivel mundial. ¿Por qué Cristo les está dando 3 afirmaciones poderosas para todo discípulo? Porque eso que les dijo a ellos no lo creerían, pero el Señor en fe lo dijo sabiendo que tú y yo, un 14 de julio del 2023, a las 8:40 lo estaríamos leyendo y creeríamos y aprenderíamos y lo recibiríamos. Porque es para todo discípulo estas 3 afirmaciones. Número 1, está diciendo el Señor: el Padre es mayor que todos. ¿Quién puede desmentir al Señor de eso? Ni siquiera le está diciendo: yo estoy a su altura, yo soy igual que Él. Está dándole el honor y el reconocimiento que a veces a ti y a mí nos falta. Logramos algo en la vida, algo nos sale bien, somos exitosos y nos atribuimos a nosotros. Y lo que tenemos que decir es que el Padre, el mayor de todos, está en mí. Olvidamos que Él está sobre todo. Olvidamos que la palabra de Dios dice en Nahum que las nubes son el polvo de sus pies. Olvidamos que nadie ha visto al Padre jamás. Olvidamos que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él es mayor que todos, les está diciendo. Segunda afirmación poderosa, dice: nadie puede arrebatarlos de mi mano. Si tú algún día has buscado un lugar seguro, no vas a encontrar ningún otro mayor que estar en las manos de Dios. Nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. El apóstol Pablo escribía en Romanos: ¿te vas a morir? Ni la muerte te puede separar del amor de Dios. ¿Te llega un tiempo de escasez? Bueno, ni la escasez te puede separar del amor de Dios. ¿Te van a perseguir hasta matarte? No te van a separar del amor de Dios. Nadie puede arrebatarte de las manos del Señor. Así que tú todos los días levántate y tú dices: pues no sé qué me depara hoy, lo único que estoy seguro es que nadie me puede arrebatar de la mano del Señor. Amén. Y la última afirmación grande que hace, dice que el Padre y Él son uno solo. Y esta última afirmación derriba, echa por la borda todas las falsas doctrinas de este siglo. ¿Conoces a unos amigos unitarios que dicen solamente es el Padre y solamente Cristo es una creación del Padre? Aquí me dice que Cristo y el Padre son uno. ¿Conoces a los testigos de Jehová que afirman lo mismo? Aquí dice claramente: yo y el Padre somos uno. Tú no necesitas que otra corriente venga a darte lo que Él ya habló, lo que Él ya dijo. Todo por no abrir las Escrituras, todo por no leer lo que dice en su palabra. Y por todo esto que dicen, cuando escucharon el Padre y yo somos uno, dice que inmediatamente lo fueron a felicitar, ¿verdad? Ah, sí, es cierto. ¿Qué dice? Empezaron a ver dónde estaba la más grande. Se agacharon y estaban a punto de lanzarlo. ¿Te acuerdas que hace poco igual con la mujer adúltera hicieron lo mismo? Les encantaba agarrar piedras. Para todo, lo primero que decían. Bueno, en la ley tenía un respaldo porque los blasfemos morían apedreados. Por eso es que ellos constantemente, pero todo lo querían solucionar a pedrazos. Sí. Pero ¿sabes qué es lo más chistoso de esto, hermano?
que los que siempre vemos agarrando piedras son los que querían enseñar a los demás que fueran piadosos. A los demás les decían, no, tranquilo, a veces nosotros estamos también en esa dualidad, porque queremos que los demás lo hagan y nosotros practicamos todo lo contrario. Así que vamos a dedicarnos, querido hermano, a que Dios cambie y transforme nuestro corazón para que los demás también vean lo que Dios puede hacer. Y no exijamos algo que todavía Dios no ha obrado en nosotros. Y quizá, ¿sabes por qué no ha obrado? No es porque no pueda, es porque no has querido que obre. No has querido que Dios te quite esa falta de perdón. No has querido que Dios te quite ese remordimiento, esa amargura, ese dolor, ese sufrimiento. No has querido. Así que lo primero que hacemos siempre es intentar agarrar piedras para matar a alguien. ¿Y qué es lo que sucede? El Señor no se iba a quedar allí tranquilamente. Recuerda, Él es una persona inteligente. Así que dice que se escapa. ¿Qué podemos imaginar del verbo escapar? Se fue caminando tranquilamente. Se les echó a correr. El Señor Jesús corriendo por su vida. Sí. Si tú en algún momento predicas en una plaza pública, si tú en algún momento te paras en una calle y ves que vienen con palos, con machetes, con piedras, no te quedes allí. ¿Qué hay que hacer? Correr. ¿Y a dónde se va el Señor? Dice, no, ya llegué, pero ¿dónde estoy? No. Se retira al lugar donde había sido bautizado. Ese lugar se llama Betábara. Si recordarás Juan capítulo 1, allí él menciona que Juan el Bautista estaba bautizando y dice que el Señor vino a él. El Evangelio de Juan no registra el bautismo del Señor, pero puedes ir por ejemplo a Mateo capítulo 3, a Marcos capítulo 1, y allí encontrarás que el Señor es bautizado por Juan el Bautista, en este lugar a donde él va. Y no era que estaba sacando la bandera blanca de los fariseos, ahí muere carnal, ya estuvo. No se estaba rindiendo, tampoco estaba evadiendo su misión. Es aquí lo que tenemos que ver con fe, hermano. Estaba consciente de que iba a comenzar su preparación para la recta final de su vida en este lugar. ¿Tiene algo de especial? Sí. ¿Por qué no fue otro? ¿Por qué no fue a Galilea? ¿Por qué no fue a Nazaret? ¿Por qué no fue a Belén? ¿Por qué cruzar, salir un poco de la frontera del país? El río Jordán es una frontera natural y estaba del otro lado del río. ¿Por qué? Porque tenía que regresar al lugar donde había recibido al Espíritu Santo. Dice que cuando él es sacado de las aguas, Lucas dice que literal, de forma corporal, el Espíritu descendió a él como paloma. ¿Por qué va a este lugar? Porque fue en ese lugar donde por primera vez de 3 escucha todos los que estaban cerca la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él estaba en comunicación con el Padre. No sé cuánto tiempo se quedó allí, hermano, pero no creas que estaba descansando. Estaba en comunicación con el Padre para hacer lo siguiente y antes de pasar a la siguiente etapa. Y esto a nosotros es una lección de fe. ¿A dónde tenemos que ir siempre? A donde escuchas la voz de Dios. Allí tienes que ir. Yo escucho la voz en esta iglesia: ven, congrégate. Yo escucho la voz cuando doblo mis rodillas y cierro la puerta de mi cuarto: ve y hazlo. ¿A dónde tienes que ir siempre? A donde Dios te dice: te estaba esperando. Señor, Dios no lo reprochó al hijo: ¿qué haces aquí? ¿Te dan miedo? ¿Cuántos guaruras necesitas? Lo recibió, hermano. Lo recibió. El lugar fue especial. Hay lugares bien especiales.
querido hermano, si vas a empezar algo, una nueva etapa en tu vida, si vas a terminar algo en tu vida, si necesitas resolver algo que está complicado, ve a donde Dios te habla. No lo hagas sin escuchar la voz de Dios. Ve a ese lugar. El Señor fue a donde había sido bautizado. ¿Cuál es ese lugar que tú tienes que ir? Pero no des un paso y no hagas nada si la voz de Dios no te lo confirma, porque después puedes llorar las consecuencias, porque después puedes sufrir lo que Él no te mandó a hacer y lo que no comisionó a hacer. Hermano, si tú has dejado tu primer amor, es hora de que salgas de ese estrés que el mundo te carga y te llena. Si tú estás lleno de hostilidad, es hora de ir a su presencia. ¿Qué estás esperando? ¿Qué le dijo a la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso era bien trabajadora. Yo he visto tus obras, pero nada más un detalle: has dejado tu primer amor, has dejado de escuchar la voz de Dios, has dejado de ir a ese lugar y todo lo has hecho de lo que ya sabes, de lo que ya has aprendido, pero ya no has escuchado la voz de Dios. Vuélvete a tu primer amor, regresa, querido hermano. Puede ser esta noche, puede ser llegando a tu casa, pero regresa a donde has escuchado la voz de Dios toda tu vida de creyente, porque cuando has ido a buscar la voz de Dios, Él siempre ha hablado. Nunca hemos llegado: Señor, ¿estás aquí? Y Él no contestarte, sino cuando has ido: Señor, tengo esto, Él siempre te responde. Vuelve allí, porque cuando vuelvas a ese lugar y escuches la voz de Dios, el Señor siempre responde. Dice que el Señor se había retirado, pero ¿sabes qué? Las señales lo seguían, porque dice que muchos seguían creyendo en Él. Y eso era lo que enardecía a la gente, porque ya lo sacamos de su lugar donde vive, ya lo sacamos de su medio social, ya lo sacamos de aquí, ya lo sacamos de allá, porque Dios estaba con él. ¿Quieres tener resultados, hermano? ¿Quieres que Dios esté contigo? ¿Quieres que Dios te utilice? ¿Quieres que Dios esté siempre allí respaldándote? Ve a escuchar su voz. No hay de otra. No hay lugar que limite la obra de Dios. Porque podrá que caigas en el hospital, podrá ser que caigas algún día en un lugar desagradable. Ni allí se puede limitar la obra de Dios. Darás fruto, ocurrirá algo, pero escucha la voz de Dios, porque es la voz de Dios la que te llevará a veces a lugares inhóspitos. Es la voz de Dios. Y nuestra voz, nuestra conciencia, a veces siempre creemos que merecemos lo mejor, la mayor comodidad, el mayor lujo. Esa es tu voz. Con Dios no hay prometido eso. Si Dios te lo da, bienvenido sea. Pero Él ha dicho: pasarás valles de sombra de muerte, pero allí está la obra de Dios. Y si van pasando, mis hermanos, y yo quiero resaltar por último versículo número 41, que dice: el Señor ya estaba allí, se quedó allí literal donde había sido bautizado. Dice que muchos se enteraron, venían a Él. Y la gente, ojo aquí, la gente era quien decía: a la verdad, Juan el Bautista ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo de este era verdad. Por último, yo quiero resaltar la obra y la labor de Juan el Bautista como siervo, como enviado de Dios y como llamado al ministerio. Lo que hay que resaltar, y igualmente allí subraya, yo tengo subrayado ahí, todo lo que dijo Juan de este era verdad, porque esa era su labor. La importancia de lo que decía. Todo lo que decía de Cristo fue verdad. Todo. Nunca mintió una sola vez. Una sola vez nunca mintió, que digas: se me está bajando el auditorio, bueno, voy a cambiar un poco el discurso para que regresen. No, siempre decía: he ahí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Siempre decía, yo no soy, es Él. Todo lo que dijo de Cristo era verdad. Y eso es algo que a ti y a mí nos debe de ocupar, hermano. Todo lo que digamos de Dios tiene que ser verdad. Jamás te atrevas a decir una mentira del Señor por hacerlo blando. Si el evangelio tiene que ofender a la gente, que la ofenda, porque ellos han estado ofendiendo a Dios toda su vida. Nunca digas algo un poquito cambiado, ¿verdad? Como que en lugar de aquí le vamos a poner esto. Habla lo que Dios habló siempre. Los dones, hermano, no dependen de ti, porque hay dones de sanidad, hay dones de ciencia, hay dones de palabra. Cuando tú oras por alguien y le pones las manos y sana, eso es un don, hermano. Y dice aquí, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Él no tenía esto. A veces tú y yo nos preocupamos. Es que he orado por este y no se sana, al contrario, se enferma más. Habla la verdad de Dios. Eso es a lo que Él te llamó. Yo quiero que te pongas a pensar un poco en esto. Va a llegar el día en que tú y yo ya no estemos aquí, en que vamos a morir. ¿Cómo te va a recordar la gente? Van a decir, a la verdad, mi hermano, mi hermana, todo lo que dijo Dios de Dios, ¿era verdad o no era verdad? ¿O nos engañó o nos mintió? Ocúpate en eso, hermano. Que lo que estés predicando de Dios sea todo verdad. Y para que tú prediques la verdad, devórate este libro todos los días. Dale un aplauso ahí al Señor.